María Elena se despertó con el sonido familiar de su alarma a las 4:30 de la mañana. Con movimientos mecánicos, producto de años de rutina, apagó el despertador y se levantó en la oscuridad de su pequeño departamento en las afueras de Ciudad de México. El frío de la madrugada se colaba por las rendijas de la ventana mientras ella encendía la única luz de la cocina. «Otro día más», murmuró para sí misma mientras ponía agua a hervir en una olla abollada. No tenía cafetera. El café instantáneo y un pan dulce del día anterior serían su desayuno, como siempre. A sus 32 años, María Elena trabajaba como limpiadora en 3 casas diferentes del exclusivo barrio de Las Lomas. 6 días a la semana, 12 horas diarias, con apenas tiempo para comer algo entre una casa y otra. El transporte público le consumía otras 3 horas de su día. Lo hacía para mantener a su hijo de 10 años, Miguel, quien quedaba bajo el cuidado de su abuela mientras ella trabajaba. Mientras esperaba el agua, revisó la mochila de Miguel y sonrió al ver que había terminado su tarea. Era un niño brillante, el primero de su clase, y ella estaba decidida a darle las oportunidades que ella nunca tuvo cuando su embarazo adolescente truncó sus estudios. El reloj marcaba las 5:15 cuando salió de casa. La oscuridad seguía dominando las calles de su barrio. Algunos perros callejeros la saludaron con familiaridad mientras caminaba hacia la parada del autobús, envuelta en un suéter gastado que ya no protegía mucho del frío. «Buenos días, señora Lupe», saludó a la vendedora de tamales que ya estaba instalada en la esquina, fiel a su puesto como María Elena lo era al suyo. «Cuídate mucho, mijita», respondió la mujer con una sonrisa cansada. El autobús llegó con retraso, como siempre. María Elena subió y encontró un asiento junto a la ventana. Apoyó su cabeza contra el vidrio frío y cerró los ojos unos minutos, el único descanso real que tendría hasta la noche. A 15 kilómetros de distancia, en una lujosa residencia de Las Lomas, Eduardo Montero despertaba en una cama king size. El despertador no sonó porque no lo necesitaba. A sus 45 años, como dueño de una de las constructoras más importantes del país, él decidía su horario. La luz entraba generosamente por los ventanales que daban a un jardín impecable. Su asistente personal ya había dejado sobre la mesa del desayunador el periódico del día y su agenda impresa. Eduardo se duchó en su baño de mármol, eligió uno de sus costosos trajes a medida y bajó a desayunar. La cocinera ya había preparado un desayuno balanceado según las indicaciones de su nutrióloga personal. «Buenos días, señor», lo saludó Ana, quien llevaba años trabajando para él. «¿Desea algo más con su desayuno?» «No, gracias, Ana. ¿Ramírez ya tiene listo el auto?» «Sí, señor. Lo espera afuera». Eduardo asintió y comenzó a revisar su teléfono mientras tomaba su café importado de Colombia. 3 llamadas perdidas de su exesposa, seguramente para hablar sobre la pensión de sus hijos que estudiaban en el extranjero. Las ignoró. Tenía asuntos más importantes que atender. A las 8:30 salió hacia su oficina en el lujoso coche con chofer. El tráfico no era problema para él. Usaba esos momentos para hacer llamadas o revisar contratos. Su edificio corporativo, una imponente estructura de cristal en Reforma, era visible desde varias cuadras de distancia. El autobús de María Elena avanzaba lentamente por el tráfico congestionado cuando pasó frente al mismo edificio. Ella observó distraídamente las personas que entraban, ejecutivos con trajes caros, secretarias elegantes, todos con café de marca en la mano, mundos separados por apenas unos metros de distancia. Ella iría a limpiar casas donde una sola lámpara costaba más que su salario mensual, mientras esos ejecutivos tomarían decisiones en salas de juntas que afectarían a personas como ella sin siquiera conocerlas. Lo que María Elena no sabía es que ese día, al llegar a su primera casa de trabajo, encontraría una notificación que cambiaría su vida, y que Eduardo Montero, al entrar a su oficina, recibiría una llamada que lo obligaría a mirar más allá de su mundo privilegiado. Sus caminos, aparentemente tan distantes, estaban a punto de cruzarse de la manera más inesperada. El sol ya calentaba con fuerza cuando María Elena llegó a la primera casa del día.
La residencia de los Velázquez era la más sencilla de las tres que limpiaba, aunque seguía siendo un lujo comparada con su hogar. Tocó el timbre como siempre, esperando que la señora Velázquez la recibiera con su habitual lista de tareas. Pero hoy fue diferente. La señora Velázquez abrió la puerta con una expresión incómoda, evitando su mirada. «María Elena, necesito hablar contigo», dijo, invitándola a pasar al recibidor. «No más allá. Mi esposo ha sido transferido a Monterrey. Nos mudamos la próxima semana. Ya no vamos a necesitar tus servicios». El impacto de las palabras fue como un golpe físico. María Elena sintió que el piso se movía bajo sus pies. «Pero señora, llevo 3 años trabajando aquí», balbuceó, calculando mentalmente lo que significaría perder 1/3 de sus ingresos. «Lo sé y lo siento mucho. Te pagaré 2 semanas como compensación», respondió la mujer, extendiendo un sobre. «Y te escribí una carta de recomendación». María Elena tomó el sobre con manos temblorosas. Dentro había 2,000 pesos y una hoja doblada. Agradeció mecánicamente y salió de la casa, aturdida, con 2 horas libres que no había planeado tener. Sin saber qué hacer, caminó hasta un parque cercano y se sentó en una banca. Su mente trabajaba frenéticamente. Miguel necesitaba zapatos nuevos para la escuela. La abuela requería medicamentos y el alquiler vencía en 2 semanas. En ese mismo momento, Eduardo Montero estaba de pie frente al ventanal de su oficina en el piso 30, contemplando la ciudad que se extendía bajo sus pies. La llamada que acababa de recibir lo había dejado perturbado. «Señor Montero», interrumpió su secretaria. «La junta directiva lo espera en la sala de conferencias». Eduardo asintió, se ajustó la corbata y caminó con paso firme hacia la reunión. Como CEO de Construcciones Montero, estaba acostumbrado a tomar decisiones difíciles. Hoy tendrían que decidir sobre el proyecto del nuevo centro comercial en una zona popular de la ciudad. La sala de juntas era impresionante. Una mesa de caoba para 20 personas, sillas de cuero, tecnología de punta. Los 12 miembros de la junta ya estaban sentados junto con los abogados y el equipo financiero. «Buenos días, señores», saludó Eduardo con autoridad. «Vamos directo al punto, el proyecto Alameda». El director financiero presentó los números. Construcción de un centro comercial de lujo en un terreno adquirido a bajo costo. Para hacerlo, debían demoler un viejo edificio donde vivían 15 familias que se resistían a vender. «Las ofertas que les hicimos son generosas», explicó el abogado, «pero insisten en quedarse. Recomiendo proceder con la expropiación legal». Eduardo escuchaba, pero su mente divagaba hacia la llamada de esa mañana. Su médico había sido claro. Los resultados no eran buenos. Necesitaba más estudios, pero las palabras «posible tumor» seguían resonando en su cabeza. «¿Eduardo?» La voz del presidente de la junta lo trajo de vuelta. «¿Tu opinión?» Eduardo miró los documentos frente a él. Fotos del viejo edificio, evaluaciones técnicas, proyecciones financieras. En una esquina casi imperceptible, una fotografía mostraba a los residentes protestando, rostros cansados, manos sosteniendo carteles hechos a mano. «Quiero visitar el lugar», dijo de repente sorprendiendo a todos, antes de tomar una decisión definitiva. «¿Es necesario?», preguntó el director financiero, visiblemente contrariado. «El tiempo corre, y los inversionistas esperan resultados». «Iré esta tarde», afirmó Eduardo en un tono que no admitía discusión. «Continuemos con el siguiente punto». María Elena miró su reloj. Tenía que apresurarse para llegar a su segundo trabajo en casa de los Mendoza. No podía permitirse perder otro empleo. Mientras caminaba apresuradamente por las elegantes calles de Las Lomas, no notó la camioneta negra que se detuvo junto a ella. «Disculpe», llamó el chofer. «¿Sabe dónde queda la calle Jacarandas?» María Elena se detuvo, agradecida por conocer bien la zona después de años trabajando allí. «Sí, es la segunda a la derecha, después del parque». La ventanilla trasera bajó, revelando a un hombre de traje oscuro. «Gracias», dijo Eduardo Montero, observándola con curiosidad. Algo en la mirada cansada pero digna de esa mujer le llamó la atención. «¿Trabaja por aquí cerca?» «Sí, señor», respondió ella, incómoda por la pregunta. «Voy a mi trabajo». Eduardo asintió y la ventanilla volvió a subir. La camioneta arrancó.
dejando a María Elena con una extraña sensación. No sabía que ese breve encuentro era solo el primero y que sus vidas, tan diferentes, estaban comenzando a entrelazarse en una red de circunstancias que ninguno de los dos podía prever. María Elena terminó su jornada en casa de los Mendoza más cansada que de costumbre. La noticia de su primer trabajo perdido le pesaba como una losa. Al salir, revisó su teléfono. 3 llamadas perdidas de la maestra de Miguel. Un nudo se formó en su estómago. Cuando llegó a la última casa, la señora Rivera la recibió con su habitual frialdad. «María Elena, hoy necesito que limpies a fondo la sala. Tendremos invitados importantes esta noche». Asintió en silencio y se puso a trabajar. La mansión de los Rivera era la más lujosa de las 3, con mármoles importados y obras de arte que costaban más que todo lo que ella tendría en su vida. Mientras pulía los pisos, escuchó fragmentos de una conversación en el despacho. «Eduardo Montero vendrá esta noche. Es crucial cerrar este trato», decía el señor Rivera. El nombre le sonó vagamente familiar, pero no le dio importancia. Su mente estaba ocupada calculando cómo compensaría el ingreso perdido. Al terminar, la señora Rivera inspeccionó su trabajo con ojo crítico. «Está bien», dijo finalmente, «pero necesito que vengas mañana temprano para limpiar después de la cena». «Lo siento, señora, pero mañana tengo que ir a la escuela de mi hijo. La maestra quiere hablar conmigo». La mujer frunció el ceño. «Es importante, María Elena. Te pagaré extra». Después de un momento de tensión, María Elena accedió. No podía permitirse rechazar dinero extra, aunque significara perderse la reunión escolar. Eduardo Montero llegó al edificio de la calle Jacarandas, donde las familias resistían el desalojo. Era un contraste brutal con su oficina reluciente. Paredes desconchadas, escaleras sin barandillas, niños jugando entre charcos de agua estancada. No había venido solo. Ramírez, su chofer, lo acompañaba con evidente incomodidad. «Señor, no creo que sea seguro estar aquí», murmuró. Eduardo ignoró el comentario y se acercó a una mujer que tendía ropa en un improvisado tendedero. «Buenas tardes», saludó. «Soy Eduardo Montero». La mujer lo miró con desconfianza, reconociendo el nombre. «¿Viene a amenazarnos en persona? Ya le dijimos a sus abogados que no nos vamos a ir». Eduardo respiró hondo. «Vengo a escuchar su versión». La conversación atrajo a otros vecinos. Pronto, Eduardo se encontró rodeado de residentes que le mostraban sus hogares, le contaban historias de familias que habían vivido allí por generaciones, le enseñaban las reparaciones que habían hecho con sus propios medios. «No es solo un edificio», explicó un anciano, «es nuestra comunidad. Nos cuidamos entre todos». Algo en esas palabras resonó en Eduardo. ¿Cuándo fue la última vez que sintió pertenecer a una comunidad? Su lujosa casa estaba vacía desde el divorcio. Sus hijos apenas lo llamaban. Al salir, notó un pequeño centro comunitario improvisado donde algunos niños hacían tarea. «Es nuestro orgullo», explicó la mujer que lo había recibido. «Los niños vienen después de la escuela. Les ayudamos con las tareas mientras sus padres trabajan». Eduardo se despidió, pensativo. De regreso en su camioneta, miró la carpeta con los documentos del proyecto. Ahora los rostros en esas fotos tenían nombres e historias. Cuando María Elena finalmente llegó a casa, encontró a su hijo y a su abuela esperándola con preocupación. «Mamá, la maestra Lucía dice que tengo que presentar un proyecto especial mañana», explicó Miguel, mostrándole un papel. «Necesitamos materiales». María Elena leyó la nota. Cartulinas, marcadores, pegamento. Cosas simples que para ella representaban un gasto no planificado. «Está bien, mijito. Mañana temprano los compro». «Pero mañana es la presentación», insistió Miguel, con lágrimas asomando en sus ojos. La abuela intervino. «Yo tengo algunos pesos guardados». «No, mamá», respondió María Elena. «Eso es para tus medicinas». Mientras discutían, sonó el timbre. Era inusual recibir visitas a esa hora. María Elena abrió con cautela. Un hombre de traje estaba en la puerta, junto a un chofer que esperaba en una camioneta negra. «¿María Elena Ramírez?», preguntó Eduardo Montero. Ella lo reconoció del breve encuentro esa tarde. «Sí, soy yo. Disculpe la hora.
Soy Eduardo Montero, se presentó extendiendo una tarjeta. Estoy buscando personas para un proyecto comunitario. Me dijeron que usted conoce bien Las Lomas y que es confiable. María Elena tomó la tarjeta confundida. No entiendo. Necesito a alguien que me ayude a coordinar un programa social para familias en riesgo de desalojo. Alguien que conozca ambos mundos. Sus miradas se cruzaron. Ella, desconfiada, pero intrigada. Él, determinado, pero con un destello de vulnerabilidad que no había mostrado en la sala de juntas. ¿Por qué yo? Intuición, respondió él simplemente. ¿Podemos hablar mañana? Le aseguro que vale la pena escuchar mi propuesta. Mientras Eduardo se alejaba en su camioneta, María Elena contemplaba la elegante tarjeta en sus manos. No sabía que esa propuesta inesperada cambiaría el curso de ambas vidas, ni que la visita de Eduardo al viejo edificio había despertado algo olvidado en el empresario, la capacidad de ver más allá de los números. María Elena terminó su jornada en casa de los Mendoza más cansada que de costumbre. La noticia de su primer trabajo perdido le pesaba como una losa. Al salir, revisó su teléfono. 3 llamadas perdidas de la maestra de Miguel. Un nudo se formó en su estómago. Cuando llegó a la última casa, la señora Rivera la recibió con su habitual frialdad. María Elena, hoy necesito que limpies a fondo la sala. Tendremos invitados importantes esta noche. Asintió en silencio y se puso a trabajar. La mansión de los Rivera era la más lujosa de las 3, con mármoles importados y obras de arte que costaban más que todo lo que ella tendría en su vida. Mientras pulía los pisos, escuchó fragmentos de una conversación en el despacho. Eduardo Montero vendrá esta noche. Es crucial cerrar este trato, decía el señor Rivera. El nombre le sonó vagamente familiar, pero no le dio importancia. Su mente estaba ocupada calculando cómo compensaría el ingreso perdido. Al terminar, la señora Rivera inspeccionó su trabajo con ojo crítico. «Está bien», dijo finalmente, «pero necesito que vengas mañana temprano para limpiar después de la cena». «Lo siento, señora, pero mañana tengo que ir a la escuela de mi hijo. La maestra quiere hablar conmigo». La mujer frunció el ceño. «Es importante, María Elena. Te pagaré extra». Después de un momento de tensión, María Elena accedió. No podía permitirse rechazar dinero extra, aunque significara perderse la reunión escolar. Eduardo Montero llegó al edificio de la calle Jacarandas, donde las familias resistían el desalojo. Era un contraste brutal con su oficina reluciente. Paredes desconchadas, escaleras sin barandillas, niños jugando entre charcos de agua estancada. No había venido solo. Ramírez, su chofer, lo acompañaba con evidente incomodidad. «Señor, no creo que sea seguro estar aquí», murmuró. Eduardo ignoró el comentario y se acercó a una mujer que tendía ropa en un improvisado tendedero. «Buenas tardes», saludó. «Soy Eduardo Montero». La mujer lo miró con desconfianza, reconociendo el nombre. «¿Viene a amenazarnos en persona? Ya le dijimos a sus abogados que no nos vamos a ir». Eduardo respiró hondo. «Vengo a escuchar su versión». La conversación atrajo a otros vecinos. Pronto, Eduardo se encontró rodeado de residentes que le mostraban sus hogares. Le contaban historias de familias que habían vivido allí por generaciones. Le enseñaban las reparaciones que habían hecho con sus propios medios. «No es solo un edificio», explicó un anciano. «Es nuestra comunidad. Nos cuidamos entre todos». Algo en esas palabras resonó en Eduardo. ¿Cuándo fue la última vez que sintió pertenecer a una comunidad? Su lujosa casa estaba vacía desde el divorcio. Sus hijos apenas lo llamaban. Al salir, notó un pequeño centro comunitario improvisado donde algunos niños hacían tarea. «Es nuestro orgullo», explicó la mujer que lo había recibido. «Los niños vienen después de la escuela. Les ayudamos con las tareas mientras sus padres trabajan». Eduardo se despidió, pensativo. De regreso en su camioneta, miró la carpeta con los documentos del proyecto. Ahora los rostros en esas fotos tenían nombres e historias. Cuando María Elena finalmente llegó a casa, encontró a su hijo y a su abuela esperándola con preocupación. «Mamá, la maestra Lucía dice que tengo que presentar un proyecto especial mañana», explicó Miguel, mostrándole un papel.
Necesitamos materiales. María Elena leyó la nota. Cartulinas, marcadores, pegamento. Cosas simples que para ella representaban un gasto no planificado. Está bien, mijito. Mañana temprano los compro. Pero mañana es la presentación, insistió Miguel, con lágrimas asomando en sus ojos. La abuela intervino. Yo tengo algunos pesos guardados. No, mamá, respondió María Elena. Eso es para tus medicinas. Mientras discutían, sonó el timbre. Era inusual recibir visitas a esa hora. María Elena abrió con cautela. Un hombre de traje estaba en la puerta, junto a un chofer que esperaba en una camioneta negra. «¿María Elena Ramírez?», preguntó Eduardo Montero. Ella lo reconoció del breve encuentro esa tarde. «Sí, soy yo. Disculpe la hora. Soy Eduardo Montero», se presentó extendiendo una tarjeta. «Estoy buscando personas para un proyecto comunitario. Me dijeron que usted conoce bien las lomas y que es confiable». María Elena tomó la tarjeta confundida. «No entiendo. Necesito a alguien que me ayude a coordinar un programa social para familias en riesgo de desalojo. Alguien que conozca ambos mundos». Sus miradas se cruzaron. Ella, desconfiada, pero intrigada. Él, determinado, pero con un destello de vulnerabilidad que no había mostrado en la sala de juntas. «¿Por qué yo?» «Intuición», respondió él simplemente. «¿Podemos hablar mañana? Le aseguro que vale la pena escuchar mi propuesta». Mientras Eduardo se alejaba en su camioneta, María Elena contemplaba la elegante tarjeta en sus manos. No sabía que esa propuesta inesperada cambiaría el curso de ambas vidas, ni que la visita de Eduardo al viejo edificio había despertado algo olvidado en el empresario. La capacidad de ver más allá de los números. La noche fue inquieta para María Elena. La propuesta de Eduardo Montero, tan inesperada como intrigante, la mantuvo despierta. ¿Sería una oportunidad real o algún tipo de engaño? La desconfianza era natural en ella, forjada por años de promesas incumplidas y decepciones. A la mañana siguiente, después de preparar el desayuno para Miguel y su abuela, tomó una decisión. Llamó al número en la tarjeta elegante que le había entregado Eduardo. «Buenos días, oficina del señor Montero», contestó una voz femenina y profesional. «Buenos días, soy María Elena Ramírez. El señor Montero me pidió que lo llamara». Hubo un breve silencio, como si la secretaria estuviera sorprendida. «Un momento, por favor». María Elena esperó, mordiéndose el labio con nerviosismo. Finalmente, la voz de Eduardo sonó al teléfono. «Señora Ramírez, me alegra que haya llamado. ¿Podemos vernos hoy? Tengo una reunión cerca de las Lomas a las 11». Acordaron encontrarse en una cafetería. María Elena colgó y miró el reloj. Tenía que apresurarse para llegar a casa de los Rivera. Llamó a la escuela de Miguel para disculparse por no asistir a la reunión, prometiendo ir al día siguiente. La culpa le pesaba, pero no tenía alternativa. La cafetería que Eduardo había elegido era un lugar discreto, pero elegante. María Elena se sintió fuera de lugar en cuanto entró, con su ropa sencilla y gastada. Lo vio sentado en una mesa del fondo, vestido con un traje impecable pero sin corbata, un detalle que le dio un aire más accesible. «Gracias por venir», dijo él levantándose para recibirla. «¿Un café?» Ella asintió tensa, mientras se sentaba frente a él. Eduardo pidió 2 cafés y esperó a que los sirvieran antes de hablar. «Visité ayer el edificio de Jacarandas», comenzó. «¿Lo conoce?» «Sí, tengo una amiga que vive ahí. Van a demolerlo para construir un centro comercial». Eduardo la miró con interés renovado. «Exactamente. Mi empresa es la responsable de ese proyecto». María Elena se tensó visiblemente. «¿Entonces quiere que convenza a los vecinos de que acepten irse? No puedo hacer eso». «No», respondió Eduardo con firmeza. «Quiero hacer lo contrario. Voy a modificar el proyecto. En lugar de demoler, rehabilitaremos el edificio. Los primeros pisos serán para comercios que los propios vecinos puedan administrar y mantendremos las viviendas arriba, renovadas». María Elena lo miró con desconfianza. «¿Por qué haría algo así? Ganarán menos dinero». Eduardo desvió la mirada hacia la ventana. Por un momento pareció vulnerable. «Digamos que he recibido un recordatorio de que el tiempo es valioso. Quiero hacer las cosas diferentes». Volvió a concentrarse en ella. «Necesito a alguien que sirva de enlace con la comunidad.
alguien en quien ellos confíen, que entienda sus necesidades reales. Y también necesito a alguien que me ayude a identificar otros lugares donde podamos implementar proyectos similares. ¿Y por qué yo? Porque trabaja en Las Lomas, pero vive en una colonia popular. Conoce ambos mundos, y porque vi cómo trataba a su hijo anoche. ¿Es usted honesta? María Elena consideró sus palabras. El sueldo que mencionó era 3 veces lo que ganaba limpiando casas. ¿Qué pasaría con los horarios? Tengo un hijo. Flexibles. Puede traerlo a la oficina después de la escuela si es necesario. María Elena sintió un destello de esperanza, pero la realidad la golpeó. Señor Montero, no tengo estudios universitarios. Apenas terminé la preparatoria. No necesito títulos. Necesito intuición y honestidad. Finalmente, ella aceptó. Comenzaría la siguiente semana. La noticia no fue bien recibida por todos. Cuando María Elena informó a los Rivera que no podría seguir trabajando para ellos, la señora estalló. ¿Te vas para trabajar con Eduardo Montero? ¿Tú? ¿Cómo es posible? Su tono despectivo hirió a María Elena, pero se mantuvo firme. La señora Mendoza reaccionó con más amabilidad, aunque con evidente sorpresa. La noticia corrió rápido entre las empleadas domésticas de Las Lomas. Algunas la felicitaron, otras la miraron con envidia o recelo. En casa, su abuela la recibió con preocupación. Ten cuidado, mijita, los ricos no regalan nada. Solo Miguel parecía genuinamente feliz. ¿Significa que estarás más tiempo en casa, mamá? Sí, mi amor, y podremos comprar esos materiales para tus proyectos. Esa noche, mientras guardaba sus productos de limpieza, posiblemente para no usarlos más como empleada, María Elena experimentó sentimientos encontrados, esperanza por un futuro mejor, pero temor por lo desconocido. ¿Qué pasaría cuando ella, una mujer humilde, entrara al mundo de cristal y acero de Eduardo Montero? No sabía que Eduardo también lidiaba con sus propios temores esa noche. Al día siguiente, tenía programada una tomografía para confirmar el diagnóstico que temía, y la soledad de su enorme casa nunca le había pesado tanto. Quizás por eso se había aferrado a este nuevo proyecto, a esta oportunidad de hacer algo significativo mientras aún pudiera. En 2 mundos separados por kilómetros y circunstancias, ambos miraban al techo, preguntándose qué les deparaba el futuro. El primer día de María Elena en las oficinas de Construcciones Montero transcurrió como un sueño confuso. El edificio de cristal que tantas veces había visto desde el autobús, ahora la recibía con sus puertas automáticas. La seguridad verificó su nombre en una lista y le entregó una credencial con su foto, tomada apresuradamente en una cámara digital. «Buenos días, señora Ramírez», la saludó una mujer de aspecto eficiente. «Soy Daniela, asistente del señor Montero. La llevaré a su oficina». ¿Su oficina? María Elena la siguió en silencio, observando con asombro a los ejecutivos que caminaban con prisa, teléfonos en mano. El ascensor los llevó al piso 28, 2 niveles por debajo de la oficina de Eduardo. «Aquí está», dijo Daniela, abriendo una puerta. «No es muy grande, pero tiene buena vista». María Elena entró en un espacio que para ella parecía enorme. Un escritorio de madera clara, una computadora, 2 sillas para visitantes y una ventana con vista a la ciudad. Jamás había tenido un espacio así. El señor Montero vendrá a verla en media hora. Mientras tanto, familiarícese con el lugar. Cuando Daniela salió, María Elena se desplomó en la silla giratoria. Tocó el escritorio, incrédula. ¿Qué hacía ella ahí? La sensación de no pertenecer era abrumadora. Eduardo llegó puntual, pero lucía diferente al hombre seguro que había conocido. Tenía ojeras marcadas y su piel parecía más pálida. «¿Cómo se siente?», preguntó él, sentándose frente a ella. «Fuera de lugar», respondió con honestidad. Eduardo sonrió levemente. «Es normal. Primera regla, sea siempre sincera como ahora. Segunda regla, confíe en su intuición. Tercera, no permita que nadie la intimide, ni siquiera yo». Le explicó el proyecto en detalle. Una nueva división llamada Construcciones Comunitarias. Comenzarían con el edificio de Jacarandas, pero la visión era expandirse a otras zonas. María Elena coordinaría con los residentes y supervisaría que sus necesidades se respetaran.
¿Por qué está haciendo esto realmente?, preguntó ella, aún desconfiada. Eduardo guardó silencio por un momento. Todos llegamos a un punto donde necesitamos preguntarnos qué estamos dejando atrás, respondió finalmente. Este es mi punto. Antes de que pudiera indagar más, la puerta se abrió bruscamente. Un hombre de unos 50 años entró como una tormenta. «¿Así que es verdad?», exclamó mirando a María Elena con desprecio. «¿Esta es tu nueva directora comunitaria?». «Fermín, no es el momento», respondió Eduardo con firmeza. «La Junta está furiosa. Has cancelado un proyecto rentable para hacer caridad con esta». Hizo un gesto despectivo hacia María Elena. «Basta». Eduardo se levantó. «María Elena, le presento a Fermín Ríos, mi socio. Fermín, te pido que respetes a mi nueva colaboradora». El hombre la miró de arriba abajo. «Esto es un error, Eduardo. No puedes tomar decisiones basadas en sentimentalismos. Primero tu diagnóstico y ahora esto». María Elena notó cómo Eduardo se tensaba al mencionar el diagnóstico. Fermín salió tan bruscamente como había entrado. Eduardo se disculpó y también salió, dejándola sola con sus pensamientos. ¿Diagnóstico? ¿A qué se refería Fermín? Los días siguientes fueron un torbellino. María Elena visitó el edificio de Jacarandas como representante oficial de Construcciones Montero. Al principio, los vecinos la recibieron con hostilidad, creyendo que los había traicionado. Pero cuando explicó el nuevo plan, la desconfianza se transformó lentamente en cauta esperanza. En la oficina, la situación era diferente. Las miradas de desdén no pasaban desapercibidas. Los ejecutivos la trataban con una cortesía helada y las secretarias murmuraban a su paso. Se sentía como una intrusa. Una tarde, mientras trabajaba en los planos del proyecto con el arquitecto asignado, escuchó una conversación al otro lado de la puerta. «Eduardo está loco. Desde que le diagnosticaron cáncer, toma decisiones irracionales», decía una voz masculina. «Contratar a esa limpiadora como directora es ridículo». «Dicen que tiene 6 meses, máximo 1 año», respondió otra voz. «Fermín ya está preparándose para tomar el control». María Elena sintió que el aire le faltaba. ¿Cáncer? Eduardo estaba muriendo. De repente todo cobraba sentido, el cambio repentino, la urgencia por hacer algo diferente, la palidez de su rostro. Esa noche, mientras esperaba el autobús bajo la lluvia, vio la camioneta negra de Eduardo detenerse junto a ella. «Suba, la llevo a casa», dijo él desde el interior. Durante el trayecto, el silencio fue pesado. Finalmente, ella habló. «¿Por qué no me dijo la verdad?» sobre su enfermedad. Eduardo la miró sorprendido, luego resignado. «Los rumores corren rápido», murmuró. «No quería que trabajara conmigo por lástima. ¿Es por eso que inició este proyecto? ¿Como una forma de redención antes de morir?» La dureza de sus palabras pareció golpearlo. «Quizás al principio», admitió. «Pero ahora creo en lo que estamos haciendo. Siempre consideré que el éxito se medía en dinero». Estaba equivocado. Cuando llegaron a la colonia de María Elena, Eduardo detuvo el auto. «Tengo una propuesta más», dijo. «Necesito a alguien que continúe este trabajo cuando yo no esté. Alguien que entienda la visión. Quiero que estudie, que se prepare». María Elena lo miró en silencio, asimilando sus palabras. «¿Por qué yo?», preguntó por segunda vez desde que lo conocía. «Porque ahora lo sé con certeza. Usted tiene lo que a mí me faltó toda la vida. Autenticidad». Sus miradas se encontraron en la penumbra del auto y algo cambió entre ellos. Ya no eran solo jefe y empleada. Eran 2 personas reconociéndose en la vulnerabilidad del otro. 2 mundos que ya no parecían tan distantes. Los siguientes meses transformaron por completo la vida de María Elena. Por las mañanas asistía a clases de administración en la universidad. Eduardo había insistido en financiar sus estudios. Por las tardes trabajaba en el proyecto de Jacarandas, que avanzaba entre resistencias y pequeñas victorias. El edificio ya mostraba cambios visibles: fachada renovada, instalaciones eléctricas seguras, un pequeño parque infantil en el patio central. Los vecinos, inicialmente escépticos, comenzaban a creer en la promesa de mejora sin desplazamiento. En la oficina, María Elena seguía siendo una extraña para muchos,
pero había ganado el respeto de algunos. Su honestidad y determinación eran difíciles de ignorar, incluso para los más reacios. Daniela, la asistente de Eduardo, se había convertido en una inesperada aliada. Nunca había visto al señor Montero tan vivo, le comentó un día mientras compartían un café. A pesar de todo, el todo era el cáncer avanzando silenciosamente. Eduardo se sometía a tratamientos agresivos que lo debilitaban visiblemente, pero se negaba a reducir su ritmo de trabajo. María Elena notaba cómo disimulaba el dolor durante las reuniones, cómo a veces perdía el hilo de la conversación por el efecto de los medicamentos. Una tarde, mientras revisaban los avances del proyecto, Eduardo sufrió un desvanecimiento. María Elena reaccionó con rapidez, evitando que golpeara el suelo. «Estoy bien», insistió él, aunque su palidez decía lo contrario. «No lo está», respondió ella con firmeza. «Necesita descansar». Contra su voluntad, lo llevó a casa. Era la primera vez que entraba en la mansión de Eduardo. Espacios enormes, decoración elegante, pero con un aire de vacío que la estremeció. Ni una sola foto familiar, ni un objeto que contara historias. «Gracias», murmuró él cuando ella lo ayudó a recostarse. «Siento que me vea así». «No se disculpe por estar enfermo». Eduardo sonrió débilmente. «¿Sabe? Nunca he permitido que nadie me vea vulnerable. Es extraño, pero no incómodo. Con usted». María Elena sintió algo removerse en su interior. Este hombre que había conocido como un poderoso empresario ahora le mostraba su fragilidad con una confianza que la conmovía. «Descanse», dijo suavemente. «Volveré mañana para ver cómo sigue». «María Elena», la llamó antes de que saliera. «Por favor, tutéame. A estas alturas creo que nos lo hemos ganado». Ella asintió con una pequeña sonrisa. En casa Miguel esperaba con entusiasmo. Sus calificaciones habían mejorado notablemente desde que María Elena tenía más tiempo para ayudarle con las tareas. «Mamá, mira lo que hicimos hoy en la clase de ciencias». El niño le mostró un proyecto sobre energías renovables, explicando con orgullo cada detalle. María Elena lo escuchaba maravillada. Este era el futuro que siempre había soñado para él: acceso a educación, oportunidades, la posibilidad de soñar más allá de sobrevivir día a día. La abuela los observaba desde su sillón, conteniendo apenas las lágrimas de alegría. La salud de la anciana había mejorado desde que podían pagar mejores medicamentos y una alimentación adecuada. «El señor Montero te ha cambiado la vida», comentó la abuela cuando Miguel se fue a dormir. «Nos ha cambiado la vida a todos», corrigió María Elena. «Pero me preocupa su salud. Está empeorando. Y a ti te preocupa más de lo que debería preocuparte un jefe», observó la anciana con perspicacia. María Elena no respondió, pero el rubor en sus mejillas confirmó lo que su abuela sospechaba. Entre ella y Eduardo había crecido algo más que una relación profesional, algo indefinible que ninguno de los dos se atrevía a nombrar, conscientes de las circunstancias. Una semana después, durante la ceremonia de inauguración de los primeros locales comerciales en Jacarandas, Eduardo no apareció. María Elena presidió el evento en su lugar, cortando el listón junto a los vecinos y autoridades municipales. Fue un éxito. Los medios destacaron esta innovadora forma de desarrollo urbano que respetaba a las comunidades existentes. Pero la ausencia de Eduardo empañaba su alegría. Terminado el evento, se dirigió directamente al hospital, donde sabía que estaba internado. Lo encontró conectado a máquinas, más delgado y pálido que nunca. Fermín estaba con él, y la miró con hostilidad cuando entró. «No deberías estar aquí», le espetó. «Esto es un asunto familiar». «Déjala», intervino Eduardo con una voz débil pero firme. «Quiero que esté». Fermín salió furioso, no sin antes advertirle. «Cuando él ya no esté, todo esto se acabará. Volveremos a los negocios reales». A solas, Eduardo le extendió una carpeta. «Los papeles están listos», explicó. «La fundación queda bajo tu control. Tienes autonomía y fondos suficientes para continuar los proyectos por al menos 5 años». María Elena tomó la carpeta con manos temblorosas. «No hables como si fuera una despedida». «Es una precaución», respondió él con una sonrisa cansada. «Pero seamos realistas. Los médicos dicen que el tratamiento no está funcionando».
María Elena se sentó junto a la cama, luchando contra las lágrimas. Eduardo tomó su mano. «Gracias», dijo, «por mostrarme lo que realmente importa, justo cuando creía que ya era demasiado tarde». Sus dedos se entrelazaron en un gesto íntimo que decía todo lo que las palabras no podían expresar. Dos mundos que se habían encontrado, transformándose mutuamente, conectados ahora por algo más profundo que las circunstancias que los habían unido. Afuera, la ciudad continuaba su ritmo frenético. En Jacarandas, una comunidad celebraba su renacimiento. Y en esa habitación de hospital, dos personas de mundos opuestos compartían un momento de verdad que trascendía cualquier diferencia. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa de emociones para María Elena. Eduardo alternaba días en el hospital con breves regresos a la oficina, cada vez más débil, pero igualmente determinado. La Fundación Montero para el Desarrollo Comunitario había sido anunciada oficialmente, causando revuelo en el mundo empresarial. En los pasillos de Construcciones Montero, las opiniones estaban divididas. Algunos ejecutivos veían la fundación como un capricho de un hombre moribundo. Otros reconocían el valor de la responsabilidad social. Fermín no ocultaba su desaprobación y había comenzado a mover piezas para tomar el control una vez que Eduardo faltara. Una mañana fría de octubre, María Elena recibió una llamada urgente. Eduardo había sufrido una recaída y pedía verla. Lo encontró sentado junto a la ventana de su habitación de hospital, contemplando la ciudad que se extendía bajo la niebla matutina. Estaba tan delgado que el traje, impecable como siempre, le quedaba grande. «Tenemos un problema», dijo sin preámbulos cuando ella entró. «Fermín está bloqueando el financiamiento para los próximos proyectos». María Elena se sentó frente a él, preocupada. «¿Puede hacer eso? Creí que los fondos ya estaban asegurados. Tiene aliados en la junta directiva. Están cuestionando mi capacidad mental debido a la enfermedad». En sus ojos brillaba la misma determinación del primer día, pero ahora mezclada con una urgencia que estremeció a María Elena. «Necesito tu ayuda», continuó Eduardo. «Mi abogado vendrá esta tarde. Quiero que estés presente». El abogado, un hombre serio de cabello cano, llegó puntual con un maletín lleno de documentos. Durante 2 horas, revisaron contratos, cláusulas y estrategias legales. Eduardo firmó varios papeles con mano temblorosa pero decisiva. «Esto debería proteger la fundación», explicó el abogado cuando terminaron. «Pero la batalla será difícil. El señor Ríos tiene influencia». Cuando quedaron solos, Eduardo parecía agotado pero más tranquilo. «¿Por qué confías tanto en mí?», preguntó María Elena, la duda que había guardado durante meses finalmente expresada. «Apenas me conoces». Eduardo sonrió levemente. «Te conozco lo suficiente. Vi cómo defendiste a los vecinos de Jacarandas el primer día, sin importar que yo fuera tu empleador. Vi tu dedicación con tu hijo, y vi cómo me miras, no con lástima, sino con honestidad». Una enfermera entró para administrarle medicación, interrumpiendo el momento. María Elena se despidió, prometiendo volver al día siguiente. Pero al salir del hospital, una sensación inquietante la invadió. Algo en la despedida de Eduardo había sonado definitivo. No se equivocaba. A medianoche, su teléfono sonó. «El señor Montero ha entrado en estado crítico», informó Daniela con voz quebrada. «Está preguntando por usted». El taxi que tomó le pareció eterno. En el hospital encontró a Fermín discutiendo acaloradamente con el médico. «Es mi socio. Tengo derecho a verlo antes que nadie. El paciente ha sido específico sobre quién quiere ver», respondió el médico con firmeza. Cuando Fermín vio a María Elena, su rostro se transformó en una máscara de desprecio. «¿Tú? ¿Qué le has hecho? ¿Qué artimañas usaste para manipularlo?». Daniela intervino, separándolos. «No es el momento, señor Ríos. Por favor». El médico condujo a María Elena a la habitación. Eduardo estaba conectado a más máquinas que antes, su respiración laboriosa. Abrió los ojos cuando ella tomó su mano. «Llegaste», murmuró. «Hay algo que no está en los papeles». Con esfuerzo, le indicó que se acercara más. «En mi casa hay una caja fuerte, detrás del cuadro del estudio. La combinación es la fecha en que nos conocimos». María Elena asintió,
las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Eduardo, yo...» «Lo sé», la interrumpió suavemente. «Yo también». Esas simples palabras, cargadas de todo lo que nunca habían dicho explícitamente, quedaron suspendidas entre ellos. Eduardo cerró los ojos, agotado por el esfuerzo. «Siempre pensé que moriría solo», susurró. «Gracias por demostrarme que estaba equivocado». María Elena permaneció junto a él toda la noche, sosteniendo su mano mientras su respiración se volvía más débil. Al amanecer, Eduardo Montero se fue, en paz y acompañado. El funeral fue un evento prominente en la ciudad. Políticos, empresarios y personalidades asistieron a despedir a uno de los constructores más influyentes del país. María Elena se mantuvo al margen, consciente de las miradas curiosas que se posaban sobre ella. Un mes después, Jacarandas estaba completamente transformado. Los negocios locales prosperaban, las viviendas renovadas ofrecían dignidad a sus habitantes, el centro comunitario vibraba con actividades. El modelo Montero comenzaba a ser estudiado como ejemplo de desarrollo urbano inclusivo, pero la lucha apenas comenzaba. Fermín había iniciado acciones legales para disolver la fundación, alegando que Eduardo no estaba en sus cabales cuando la creó. Los fondos estaban congelados temporalmente. Una tarde, siguiendo las instrucciones de Eduardo, María Elena fue a su mansión. Daniela la acompañó usando las llaves que Eduardo había dejado para ella. «Nunca entendí por qué te eligió a ti», comentó Daniela mientras recorrían los silenciosos pasillos. «Ahora creo que vio en ti algo que el resto de nosotros no supimos valorar». En el estudio encontraron el cuadro que Eduardo había mencionado, un paisaje urbano visto desde las alturas. Detrás, efectivamente, había una caja fuerte. María Elena marcó la fecha, 15/04/2024, el día en que sus caminos se cruzaron por primera vez. La caja se abrió con un suave clic. Dentro había un sobre sellado con su nombre, junto a documentos legales y una pequeña caja de terciopelo. El sobre contenía una carta escrita a mano, las últimas palabras de Eduardo para ella. Los documentos eran acciones de la empresa, transferidas a su nombre, suficientes para tener voz en la junta directiva. Y la caja guardaba un llavero con una llave, la de la casa. María Elena sostuvo la carta contra su pecho, sintiendo que un ciclo se cerraba mientras otro comenzaba. De limpiadora a directora, de extraña a heredera de un legado. El camino sería difícil, pero estaba preparada para luchar. «¿Qué harás ahora?», preguntó Daniela. María Elena miró por la ventana, hacia la ciudad donde dos mundos seguían coexistiendo, separados, pero ya no tan distantes para ella. Exactamente lo que él hubiera querido, continuar construyendo puentes. El otoño dio paso al invierno y los días se volvieron más cortos y fríos. María Elena se adaptaba a su nueva realidad con determinación. La lectura del testamento de Eduardo había causado conmoción. Además de las acciones, le había dejado un fideicomiso para la educación de Miguel y un porcentaje de la empresa para garantizar la continuidad de la fundación. Fermín había estallado de ira durante la lectura, amenazando con impugnar todo. «Esto es absurdo, un hombre moribundo manipulado por una oportunista». Los abogados de Eduardo, sin embargo, habían preparado todo meticulosamente. Los documentos estaban en orden, con evaluaciones psicológicas que confirmaban su lucidez al momento de tomar las decisiones. Una mañana de diciembre, María Elena se presentó a su primera reunión como miembro de la junta directiva. Entró a la sala de conferencias con un traje sencillo pero elegante que Daniela la había ayudado a elegir. 8 hombres de negocios la esperaban, con expresiones que iban desde la curiosidad hasta el desdén abierto. «Señores, comencemos», dijo con firmeza, ocultando sus nervios. «Tenemos mucho que discutir». Durante las 2 horas siguientes, María Elena presentó los resultados del proyecto Jacarandas. Aumento en empleos locales, reducción de delincuencia, mejora en la calidad de vida, todo documentado con cifras precisas. Su preparación era impecable. «Esto es conmovedor», interrumpió Fermín con sarcasmo, «pero no es rentable. Estamos perdiendo millones por el capricho de Eduardo». María Elena lo miró directamente. «Le sugiero que revise esta proyección», respondió deslizando una carpeta hacia él.
El modelo es rentable a mediano plazo. Los locales comerciales están generando ingresos constantes y la reputación de la empresa ha mejorado notablemente. 3 municipios ya han contactado para proyectos similares. Uno de los directores, un hombre mayor que había permanecido callado, intervino. Eduardo siempre tuvo visión. Si vio algo en esta mujer y en este proyecto, quizás deberíamos reconsiderar nuestra posición. La reunión terminó sin acuerdos definitivos, pero María Elena había plantado una semilla de duda en quienes antes la descartaban completamente. En casa, la vida también había cambiado. Se habían mudado a un apartamento más amplio, modesto pero cómodo, cerca de una buena escuela para Miguel. La abuela tenía ahora una habitación soleada que daba a un pequeño jardín. ¿Estás segura de que quieres seguir con esto?, le preguntó la anciana una noche, mientras María Elena revisaba documentos en la mesa del comedor. Esa gente te hará la vida imposible. María Elena levantó la vista de los papeles. ¿Sabes lo que me dijo Eduardo en su carta? Que durante toda su vida construyó edificios, pero que conmigo había comenzado a construir algo más importante. Un puente entre 2 mundos que nunca debieron estar separados. Tomó la mano de su abuela. No puedo abandonar eso. No solo por él, sino por Miguel, por nosotros, por todas las familias como la nuestra, que merecen dignidad sin tener que renunciar a su comunidad. La abuela asintió, con orgullo brillando en sus ojos cansados. Tu madre estaría tan orgullosa de ti. Siempre fuiste la fuerte de la familia. Una tarde, mientras supervisaba los avances del segundo proyecto comunitario en otra zona de la ciudad, María Elena recibió una visita inesperada. Era Roberto, el anciano que había conocido el primer día en Jacarandas, ahora encargado del centro comunitario. Quería que vieras esto personalmente, dijo, entregándole un pequeño álbum. Los niños lo prepararon para agradecer lo que han hecho por nosotros. El álbum contenía dibujos, cartas y fotos de la comunidad transformada. En la última página había una foto de Eduardo durante su única visita al edificio, rodeado de niños sonrientes. Debajo, con letra infantil, alguien había escrito: «Gracias por vernos». María Elena sintió un nudo en la garganta. Esta era la verdadera herencia de Eduardo, mucho más valiosa que los millones en su cuenta bancaria o las acciones de la empresa. «Hay algo más», añadió Roberto un poco incómodo. «Un rumor en la empresa. Dicen que Fermín ha encontrado documentos que podrían anular parte del testamento. Algo sobre una relación anterior de Eduardo que podría complicar todo». El corazón de María Elena dio un vuelco. Agradeciendo la información, regresó a la oficina inmediatamente. Encontró a Daniela organizando archivos en lo que había sido el despacho de Eduardo y ahora funcionaba como centro de operaciones de la fundación. «¿Has oído algo sobre documentos que Fermín está buscando?», preguntó sin rodeos. Daniela pareció alarmada. «Ha estado interrogando a todo el personal antiguo. Parece obsesionado con encontrar algo que pueda usar contra ti». María Elena pensó rápidamente. Si había algún secreto en el pasado de Eduardo que pudiera amenazar lo que habían construido, necesitaba encontrarlo antes que Fermín. Esa noche, después de acostar a Miguel, regresó a la mansión de Eduardo. Aunque legalmente ahora era suya, apenas había pasado tiempo allí desde el funeral. Cada rincón le recordaba demasiado a él. En el estudio, comenzó a revisar metódicamente cada cajón, cada libro, cada archivo. Después de horas de búsqueda, cuando el amanecer comenzaba a asomarse, encontró una vieja caja de fotografías en el fondo de un armario. Entre imágenes de proyectos antiguos y eventos corporativos, había una foto que la hizo detenerse. Eduardo, mucho más joven, junto a una mujer hermosa que sostenía a un bebé. Al reverso, con letra elegante, alguien había escrito: «Eduardo, Sofía y Lucía, 1999». María Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Eduardo había tenido una familia? ¿Una hija? Nunca lo había mencionado. Mientras contemplaba la fotografía, comprendió que, a pesar de la intimidad que habían compartido en sus últimos meses, Eduardo Montero seguía siendo en parte un misterio para ella. Y ahora, ese misterio podría amenazar todo lo que él había querido proteger. Con la foto en la mano, María Elena miró por la ventana, el amanecer sobre la ciudad. Un nuevo día comenzaba,
y con él, una nueva batalla por defender el legado que ahora era tanto de Eduardo como suyo propio. 2 años habían pasado desde aquella mañana en que María Elena descubrió la fotografía de la familia perdida de Eduardo. El tiempo, como siempre, había traído cambios inesperados. La revelación sobre Sofía y Lucía resultó ser la pieza que faltaba para entender completamente a Eduardo. Lejos de ser un arma contra el testamento como Fermín esperaba, la historia conmovió incluso a los miembros más duros de la junta directiva. Eduardo había perdido a su familia y al final de su vida había encontrado un propósito nuevo que honraba su memoria. Sentada en su oficina en el piso 28, María Elena contemplaba la ciudad desde la ventana. Ya no se sentía fuera de lugar en ese edificio de cristal. El retrato de Eduardo colgaba en la pared, junto a una foto enmarcada del proyecto Jacarandas y un dibujo de Miguel que decía: «Mi mamá construye casas». Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Daniela. «Los representantes del municipio de Tlalnepantla están aquí para la firma del convenio», anunció. María Elena asintió y se levantó, alisando su falda con un gesto que ya se había vuelto habitual. Su apariencia había cambiado. Vestía con sencilla elegancia, su cabello recogido en un moño profesional, pero sus ojos seguían siendo los mismos, determinados, honestos, sin la dureza que el poder suele conferir. La Fundación Montero había crecido exponencialmente. Después de Jacarandas, otros 5 proyectos de renovación urbana habían sido completados con éxito. El modelo Montero se estudiaba en universidades de arquitectura y desarrollo social. María Elena, ahora con un título en administración, dirigía la fundación con la misma pasión del primer día. Fermín había dejado la empresa después de perder una votación crucial en la junta directiva. Su reemplazo, sorprendentemente, apoyaba la visión comunitaria que ahora definía a Construcciones Montero. En la sala de conferencias, María Elena saludó al alcalde y sus asesores. Mientras firmaban el convenio para renovar una zona marginada de Tlalnepantla, recordó cómo había comenzado todo. Ella limpiando pisos en casas lujosas, Eduardo construyendo edificios que la gente como ella nunca podría habitar. «Felicidades, señora Ramírez», dijo el alcalde cuando terminaron. «Su trabajo está transformando nuestra ciudad». Después de la reunión, María Elena tomó su bolso y salió antes de lo habitual. Era viernes y había prometido a Miguel llegar temprano para ayudarlo con un proyecto de ciencias. En lugar de la camioneta con chofer que tenía a su disposición, decidió tomar el transporte público, algo que hacía regularmente para mantenerse conectada con la realidad cotidiana de la gente. Se sentó junto a la ventana, como aquel primer día, pero ahora observaba la ciudad con ojos diferentes. El autobús pasó frente a Jacarandas. El edificio, ahora completamente renovado, albergaba una panadería, una librería, un consultorio médico comunitario y un taller de costura. Los vecinos saludaron al reconocerla a través de la ventanilla. Al llegar a casa, un departamento cómodo pero no ostentoso en un barrio de clase media, encontró a su hijo y a su abuela esperándola. Miguel, ahora de 12 años, corría mejor en la escuela y tenía sueños de convertirse en ingeniero. «Mamá, logré que funcionara», exclamó mostrándole un pequeño generador solar que había construido. «Extraordinario, mi amor», respondió ella, abrazándolo con orgullo. Más tarde, mientras cenaban, Miguel hizo la pregunta que había estado evitando durante semanas. «Mamá, vamos a mudarnos a la casa grande, la del señor Eduardo». María Elena intercambió una mirada con su abuela antes de responder. «No, mi amor, esa casa la convertiremos en la sede de un nuevo proyecto. Será un centro educativo para niños de comunidades como donde vivíamos antes». El niño asintió, satisfecho con la respuesta. Esa noche, mientras Miguel dormía, María Elena sacó la carta de Eduardo, que releía en momentos importantes. Las palabras, ya conocidas de memoria, seguían conmoviéndola. «Querida María Elena, cuando nos conocimos, creí que te estaba ofreciendo una oportunidad. Ahora sé que fuiste tú quien me la dio a mí. Me mostraste que las verdaderas construcciones no son de concreto y acero, sino de dignidad y esperanza. Continúa construyendo puentes donde otros solo ven muros.
Todo lo que tengo es tuyo ahora, no como una carga, sino como una herramienta. Úsala sabiamente. Guardó la carta y se acercó a la ventana. Desde allí podía ver parte de la ciudad, las luces que parpadeaban en la distancia. Dos mundos que seguían existiendo, pero que ahora estaban un poco más cerca, gracias a puentes invisibles pero reales. Lo que Eduardo no había podido poner en palabras, y ella tampoco, había sido aquel sentimiento que creció entre ellos en tan poco tiempo. No fue romance en el sentido convencional, sino algo igualmente profundo. Un reconocimiento mutuo de almas que, a pesar de provenir de mundos opuestos, compartían la misma visión. María Elena sonrió, sintiendo paz. El legado continuaba, transformando no solo edificios, sino vidas, incluida la suya, que había pasado de limpiar mansiones a construir futuros. Gracias, Eduardo, susurró a la noche, por ver algo en mí que ni yo misma veía. Y la ciudad siguió respirando, indiferente pero viva, mientras una mujer que había cruzado todos sus puentes descansaba al fin, lista para construir otros nuevos con la llegada del amanecer. Queridos lectores, si esta historia de María Elena y Eduardo tocó tu corazón, te invitamos a compartir este video con amigos y familiares que aprecien las historias donde los mundos opuestos se encuentran y transforman vidas. Tu me gusta nos motiva a seguir creando contenidos que exploran las conexiones humanas más allá de las diferencias sociales y económicas, como esta historia que transita entre las calles humildes y los rascacielos de Ciudad de México. Si quieres más historias que retratan la realidad latinoamericana con personajes auténticos y situaciones que resuenan con nuestra cultura, no olvides suscribirte a nuestro canal. Y ahora nos encantaría conocerte mejor. ¿De qué país nos estás viendo? Cuéntanos en los comentarios si esta historia te recordó a alguna experiencia personal o si te gustaría visitar México para conocer los contrastes que inspiraron este relato.